¿Cómo están? Buenas, ¿cómo les ha ido? Vamos a trabajar una de las civilizaciones de mayor importancia y no de mayor importancia porque de pronto pensemos que las otras no son interesantes, sino porque esta nos trajo algunos legados de gran trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia estamos hablando de los legados que de manera importante nos acompañan en el día de hoy, en nuestras vidas. ¿Qué pasa con las ciudades-estados? Ya habíamos visto cómo estaban organizadas las civilizaciones y dentro de la organización hablaban de una jerarquización que ponía de manifiesto la desigualdad. Pero hay un elemento importante que eran las ciudades-estados, que eran unas ciudades independientes, las unas de las otras, donde tenían un gobernante que normalmente era el rey, donde tenían unas normas y donde tenían unos dioses. Esas ciudades-estados normalmente garantizaban su seguridad a partir de una muralla y entonces empezaron a existir las ciudades amuralladas, que recuerden, nosotros tenemos una en Colombia que es la ciudad de Cartagena. Esas ciudades amuralladas, con esas murallas garantizaban la seguridad y para eso existían unos soldados que eran los que cuidaban. En el centro de esa ciudad amurallada estaban los templos y esto significaba pues como la organización máxima en términos sociales y políticos. Hoy nosotros tenemos una ciudad-estado, la ciudad más importante de estado que conocemos en la actualidad es el Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? El Vaticano es una ciudad dentro de Italia, pero a la vez es un estado porque es independiente del país. Por eso la única ciudad-estado que tiene, digamos, un gobernante aparte es el Vaticano. De hecho, cuando el Papa llega a un lugar, no se le hace solamente el reconocimiento desde los religiosos, sino que se recibe con los honores presidenciales como el presidente de un estado. Entonces, fíjese que hay unos elementos de esas ciudades que nos quedaron y es muy importante tenerlos en cuenta hoy. ¿Por qué es importante de manera significativa los babilonios? Porque esa cultura que estaba habitada por unas personas que llaman los sumerios, que habitaron en 3500 antes de Cristo. Nosotros estamos en el 2020 después de Cristo. Estamos hablando del 3500 antes de Cristo. Ellos empezaron a llevar cuentas porque ya había mucha gente, entonces empezaron a llevar cuentas de las personas que habían, de los cultivos, de cómo distribuían el trabajo, la alimentación, y para eso empezaron a escribir haciendo, digamos, unas figuras, y a esta escritura le llamó pictográfica. Y con esas figuras después empezaron como a utilizar otro medio que fue el cuneiforme, que eran unas cuñas, o sea, un pedazo de palo con una puntillita, y entonces ahí con eso iban haciendo unos signos y unas figuras, y con eso empezaron a crear la escritura. Lo de nosotros hoy no es una cosa muy distinta. Nosotros tenemos unos signos y tenemos unos signos de puntuación y tenemos unos símbolos que son las letras, y con eso construimos la escritura. Ellos construyeron su escritura y empezaron a hacer los poemas y a escribir los mitos, es decir, lo que se imaginaban, lo que vivían, y empezaron a manifestar pues todas sus vivencias a partir de esa escritura. Con la escritura se hace un paso supremamente importante en la sociedad, porque es que la escritura marca el cambio de la prehistoria a la historia, porque la historia es lo que está escrito. A partir de ahí empieza a escribirse. Lo que queda con esas señas, con esos símbolos, todo eso queda como unas reliquias que dan cuenta de la historia, de cómo se vivía y qué se vivía. Eso poquito que se escribió da cuenta. Por eso lo que se escribe, hoy tenemos claro, lo que se escribe es lo que queda, y las palabras se las lleva el viento. Eso es digamos, uno de los grandes legados de la cultura de Babilonia. Aparte de eso, ellos tenían unas normas en sus ciudades-estados, pero las normas había que escribirlas
Y por eso la escritura se volvió supremamente importante. Y las normas se escriben. Y a usted lo castigan por las normas que están escritas, no por las que la gente se invente después. Entonces, esas normas empezaron a tener gran importancia en las ciudades y hoy nosotros sabemos que las normas son supremamente importantes. La primera norma que se conoce es el Código Hammurabi. Hammurabi era un rey en esa época de Babilonia y él tenía la idea de la ley del talión, muy grave y muy violenta, ojo por ojo, que es lo que nosotros hoy no recordamos, pero viene desde esta época. Estamos hablando del 3500 antes de Cristo. Y entonces en el Código Hammurabi se escribían las normas de ese momento y estaban marcadas por la ley del talión. Si usted le golpeaba a alguien un brazo, entonces a usted le golpeaban un brazo. Si usted le reventaba un ojo a alguien, entonces el castigo era que a usted le reventaran un ojo. Si usted, digamos, le cortaba la mano a alguien, entonces el castigo era cortarle la mano a usted. Era muy violento, era muy trágico, pero ese era el Código Hammurabi. Con la escritura aparece la historia y con las leyes se reconocen los derechos y los deberes de los ciudadanos. ¿Quién se quería manejar mal en esa época? Imagínense con esas leyes tan duras. Aparte de eso tenemos otro legado. Los sumerios empezaron a trabajar lo que fue el sistema sexagesimal, de 6 en 6. Entonces, acá en la mano nosotros tenemos unas falanges. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3, 6, 9, 12. Y entonces ellos con eso funcionaban, con el 3, 6, 9, 12. 12 meses en el año, 24 horas tenía el día, contaban y contaban estos y estos y volvían y contaban, 60 minutos tiene la hora. Con ellos apareció ese sistema de contar las 24 horas, los 12 meses, los 60 minutos, los 60 segundos, el sistema sexagesimal que apareció con ellos, con los babilonios. Los palacios y las murallas eran construidas con adobes y ellos tenían algo muy bonito que era que esos palacios los decoraban con unos jardines colgantes. Y esos jardines colgantes aún permanecen porque están considerados una de las maravillas del mundo. Entonces mire que son cosas que existieron, pero perduran. ¿Y perduran por qué? Por su belleza, no solo por su belleza, sino por lo importante que han sido para nosotros. Entonces, con esto que les quiero decir, muchachos, que de todas maneras es muy importante la civilización babilonia porque fue la primera, pero fue la primera con unos legados que trascienden hasta hoy. Que tengan un excelente día y recordamos siempre que todos los legados algo nos dejan y si nos dejan es porque realmente son muy importantes.